por otro lado tenemos la definición del patrimonio documental de la nación y bien cultural documental. Esto es hablando igual en la Ley de Archivos de la Nación. Ahora, el patrimonio documental de la nación es el conjunto de documentos de cualquier época, ¿ya? Y comprende los documentos administrativos y documentos privados. Los documentos administrativos son generados o recibidos en cumplimiento de competencias y las actividades de las entidades públicas o entidades privadas como función pública. Los documentos privados son generados por los particulares en su quehacer cotidiano. Se incluye los que forman parte de archivos notariales, eclesiásticos, particulares y cualquier de origen privado. Estos archivos de patrimonio documental de la nación guarda información de todas las épocas, ¿no? Si nosotros queremos saber la historia de un personaje, por ejemplo, de un sacerdote que ha dejado huella, ¿dónde encontramos esa biografía? ¿El internet qué hizo? ¿Se inventó? ¿O de dónde sacaron esa información antes de volverla digital? De los archivos antiguos, ¿cierto? De los escritos antiguos que había, de las evidencias. Entonces, por eso se guarda este archivo documental de la nación, que queden de evidencias. Bien. El bien cultural documental es parte del patrimonio documental de la nación y elemento fundamental de la cultura peruana, por su importancia como fuente de información histórica, jurídica, sociológica, económica, política, religiosa, ideológica o cultural. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, si ustedes consideran que de verdad este bien cultural es parte de este patrimonio documental. ¿Qué dicen ustedes? Está bien que en patrimonio documental se guarde lo que es temas de historia, sociología, economía, política, todo eso. ¿Sí? Si no sucedería o si no tendríamos estos archivos, ¿ustedes creen que podríamos conocer un poco más de la historia de nuestros antepasados? No podríamos, ¿cierto? El término documento se entiende en su acepción extensiva como cualquier cosa que contiene una expresión cultural y comprende, entre otros, material impreso, manuscrito, mecanografiado, gráfico, fotográfico, fotocopiado, sonoro, fílmico y audiovisual, digital y electrónico. ¿Sí? Dime, Xiomara. Disculpe, pero no le estoy entendiendo muy bien. A ver, dime, ¿qué parte? Ya. En este tipo de archivos, en la Ley General de Archivos, estamos viendo lo que la ley ampara. La ley ampara los archivos de origen histórico, jurídico, sociológico, económico, político, religioso, ideológico o cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos archivos o documentos antiguos que ha habido, supongamos que se ha encontrado un manuscrito de, ya supongamos, de Sorana de los Ángeles. Entonces, hemos encontrado un manuscrito o cierta historia personal de ella como archivo privado. Entonces, eso se va guardando en un archivo general de la nación. ¿Para qué? ¿Para qué se guarda todos estos documentos de origen histórico, sociológico, religioso, etcétera? Para fines de repente de trabajos de investigación. ¿Quieres averiguar más la vida de un personaje? Vienes a los archivos generales de la nación. ¿Quieres averiguar sobre el presidente? ¿Cuál fue el primer presidente o uno de los presidentes del Perú? ¿Quieres averiguar sobre, por ejemplo, la historia de José de San Martín? Ya. ¿Quieres averiguar, por ejemplo, de Augusto B. Leguía? Vas al Archivo General de la Nación, donde se encuentra información relevante. ¿Recuerdan ustedes que
que en la primera clase que hablamos, les dije qué documentos podíamos guardar y qué documentos se podían ya, como dice, descartar, ¿cierto? Puedo guardar información de personas que han dejado huella, o sea, de personas ilustres, que forman parte de la cultura peruana y que van dentro de este archivo general. ¿Sí? No sé si me dejo entender, Xiomara. Sí. Ya. Ahora, todos estos documentos que guardan información histórica, porque es parte de nuestra historia del Perú, poder encontrar, se encuentran dentro del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación se encuentra dentro de lo que es la parte cultural. Ahí se guardan sus archivos y ahí también para extraer o buscar información en esos libros también se pide un permiso y una autorización, dependiendo los fines para los que se quiera utilizar. Este documento se entiende su excepción extensiva, o sea, se puede extender porque tiene una expresión cultural, ¿no? Comprende material impreso, manuscrito, mecanografiado. Ustedes saben que antes no había información pues digital, ¿no? No había para hacer así, todo tenían que hacerlo por parte de la mecanografía. Gráficos, fotografías o fotográfico, fotocopiado. Otros que guardaban sus famosos audios, ¿no? Sonoros o videos, esos antiguos, de manera audiovisual. Digital y electrónico que se está guardando hoy en día, en estos últimos años, que ya se guarda de manera digital y electrónico, ciertos documentos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la historia, por ejemplo, de Alan García Pérez ya terminó cuando él murió? ¿Ustedes creen que ahí quedó su historia? No, porque ha sido un personaje ilustre de nuestro país. Bueno que malo, lo que haya hecho, lo que no haya hecho, ha formado parte de la historia del Perú. Entonces, ha sido un presidente y no solamente en un periodo, sino en 2 periodos. Entonces, en esos periodos que ha sido presidente, entonces ya tiene parte de su historia. La muerte de Alan García queda grabada en medios digitales, electrónicos, audiovisuales, que esos archivos son guardados para posteriormente dar a conocer a las nuevas generaciones. Ahora, ustedes han visto esta ley de archivos, o estos archivos, mejor dicho, que se han guardado como parte de evidencias en muchos lugares. No sé si ustedes han escuchado sobre la cápsula, las cápsulas del tiempo que han guardado por el Bicentenario. Han guardado en Mollendo, han guardado en Arequipa y en varios lugares. En Cusco. ¿Han escuchado? Sí, mi hija. ¿Ya? Que consiste en guardar objetos de esta generación. Las han guardado bajo 7 llaves, otros los han enterrado. Bueno, en fin, diferentes formas de guardar esos archivos, porque son parte de un archivo de información, que lo van a destapar acá 100 años más. O sea, para el tricentenario, ya cuando nosotros no estemos, solamente estará de repente parte de nuestras generaciones, ni siquiera nuestros hijos, tal vez nuestros nietos, bisnietos, ¿no? Entonces ellos son los que van a ver de repente estos objetos de esa época, bueno, de esta época. Ellos van a ver los objetos con los que nosotros hemos utilizado. Lo que para nosotros es ahora tecnología, para ellos de repente ya va a ser algo obsoleto, ¿no? Algo que ya no sirve, que ya no funciona o que ya no lo utilizan. Entonces, todo eso es parte de un archivo y esas cosas, esas evidencias que han dejado, ¿qué serán? Forman parte de un archivo cultural. ¿Por qué? Porque eso después va a estar custodiado por la parte cultural para seguir haciendo historia, para ver cómo ha cambiado las generaciones en ese tiempo, para seguir haciendo investigación. Ahora,
¿Qué más nos dice el Archivo General de la Nación? El Archivo General de la Nación es un organismo público, descentralizado, con personería jurídica, de derecho público, adscrito al Ministerio de Cultura, que goza de autonomía económica, administrativa y financiera. Constituye el pliego presupuestal el Archivo General de la Nación, como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, emite normas y establece estándares que son vinculantes para todos los integrantes del sistema. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, este archivo general trabaja de manera descentralizada, ¿ya? Está adscrito al Ministerio de Cultura, pero cualquier persona puede, solicitar alguna información del archivo general siempre y cuando tenga sustento, ¿no? Por ejemplo, soy un estudiante y necesito averiguar la vida de María Reich, entonces le digo, ¿no? Necesito de repente ciertas evidencias de lo que se ha encontrado de ella, entonces presentas tus documentos, haces el trámite correspondiente para que empieces a investigar, si es que, ya claro, con tu debida acreditación y todo lo demás. Ahora, el jefe institucional. El jefe del Archivo General de la Nación es el funcionario de mayor autoridad. Ejerce la titularidad de la entidad representándola, dirigiéndola. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, nombra al jefe de Archivo General de la Nación por un periodo prorrogable de 3 años. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 años se va a cambiar un nuevo jefe de este archivo general. Hay un jefe especializado para el archivo general. ¿Cuáles son las funciones del Archivo General de la Nación? Y esta parte sí nos interesa bastante. Son funciones de alcance nacional del Archivo General de la Nación. Proponer los lineamientos de política pública en materia de archivos y preservación del bien cultural documental. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que cuidar, bueno, en este caso las personas encargadas de este Archivo General de la Nación deben de salvaguardar estos documentos y saberlos preservar de manera adecuada, o sea, es decir, cuidar los documentos de la mejor forma posible para que no se malogren, no se deterioren, porque recuerden que todos los archivos guardan información valiosa. En el caso de los discos, que guardan, que no se rayen, que no se malogren. Ahora, luego nos dice ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Archivos e impulsar su desarrollo, así como asesorar, supervisar y controlar el funcionamiento de los archivos que lo integran. Debe de haber una rectoría del Sistema Nacional. Lo que se quiere acá es que se impulse a estas investigaciones de temas culturales, ¿ya? Asesorar también que el material que se está utilizando o que están utilizando sea usado de manera adecuada. Supervisar y control de que todo esto esté bien, que haya un buen control y una buena organización. 3. Emitir normas técnicas sobre gestión documental en cualquier tipo de soporte, desde su producción hasta su destino final, y controlar su cumplimiento, ¿no? En este caso, cuando se hace una gestión documental o quiere sacar información que se tiene dentro de este archivo general, es importante verificar siempre ver cómo están administrando estos documentos, ¿no? Que no se vayan a sacar copias de más, que no vayan a romper información, que traten de hacerlo, o sea, lo mejor, siempre tiene que tener un control. Emitir normas técnicas para la buena clasificación, ordenamiento y conservación y depuración de archivos de administración pública, ¿no? Siempre ver normas que vayan pendientes, sobre todo para saber que están dándoles un buen uso. Absolver consultas y emitir opinión técnica vinculante
en las materias de competencia. Y por último, acopiar, organizar, describir y valorar, conservar y servir el patrimonio documental. Siempre en la ley de archivos generales, buscar siempre información que sea verídica, organizarla, conservarla y saber guardar, como dice, dentro de estos archivos generales. Acá tenemos más funciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, continuando, dice: identificar, inventariar, inscribir, registrar, investigar y declarar, proteger, conservar, servir, difundir, poner en valor y promover el bien cultural documental. Siempre, cuando llega información a ese, bueno, en este caso, para el Ministerio de Cultura, se tiene que identificar primero si es que es una información verídica, inventariar, de ahí se inscribe, se registra y se investiga y se declara y se protege ese documento. Dependiendo del tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que por ahí me fui de viaje y encontré un manuscrito de aquellos años. Por ahí lo encontré. Entonces, ¿qué hago con ese manuscrito? Lo tengo que llevar lo llevo pues al Ministerio de Cultura y le digo, tengo este manuscrito, de repente puede servir como para que sea investigado, ¿no? También para conocer su origen y todo lo demás. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Primero identifican el documento y luego ya ellos lo guardan y lo reservan. Son documentos importantes. Igual como podemos encontrar, bueno, al menos los de Camaná saben que hay bastantes, había antes, ¿no? Los bastantes guaqueadores que había antes. ¿Han escuchado los de Camaná? En Camaná han encontrado bastantes huacos. Entonces, de eso que se encuentra, esos huacos, ahí se encuentra información, puños, todo eso va a formar parte del Ministerio de Cultura, ¿ya? Porque una persona que encuentra esas cosas y se lo agarra, como dice, también puede tener ciertos problemas, porque es parte de la cultura del Perú, ¿no? Dime. Necesitas un permiso especial. Sí, un permiso especial para que seas como coleccionista. Sí, exactamente. Hay algunos que son los originales y otros ya réplicas también, ¿no? Porque recordemos que no se puede tener así. Y es un delito comercializar esas cosas. Lo hacen, existen informalidades que hacen esas cosas, pero es penal. Exactamente. Por eso ya todo parte de eso los museos son parte de nuestra identidad cultural, que ellos ya lo identifican, tienen un inventario y registran todo lo que se tiene. Ahora, realizar actividad, así es. Ok, vamos con la función número 8, realizar actividades de fiscalización y control en materia archivística, supervisión de archivos o auditoría archivística, así como adoptar medidas de carácter provisional e imponer sanciones en el trámite de un debido procedimiento administrativo. ¿Ya? Siempre ver las actividades de fiscalizar, ver de que todos estos archivos estén pues bien guardados, ¿no? Por ejemplo, con tantos problemas, con tanta delincuencia que hay, en otras palabras, puede ser que el del mismo Ministerio de Cultura esté vendiendo la información. Entonces tiene que haber siempre una fiscalización, un orden para poder verificar de que todo esté bien, ¿no? Función número 9. Ejercer la facultad de ejecución coactiva respecto de las sanciones impuestas en el ámbito de su competencia. 10. Brindar servicios especializados en materia de archivos a las organizaciones públicas
y privadas. En este caso se refiere a brindar asesoría a las instituciones públicas y privadas sobre los archivos generales que se pueda guardar. Promover, apoyar y fomentar la formación profesional, formación continua e investigación especializada en archivística o en lo que son archivos. A ver, un minutito por favor. Vamos. En el archivo número, bueno, en este caso la función número 12. Dime, André. Ya. La guía tienen ustedes que coordinar con secretaría. Si la guía se les va a entregar virtual o se les va a entregar como dice, en manera física. Y si dice, ya, por eso, ustedes consulten en secretaría o si no con la señora Viviana y ya les dice, si ellos les dicen se les va a entregar de manera digital, ellos me dan la autorización y yo se los comparto. ¿Ya? Y lo que viene a ser este material que estamos viendo ahora de la Ley de Archivos Generales, estas sí se las voy a subir yo al Classroom. Sí, este de acá sí se los voy a subir yo al Classroom. Y lo que es la guía, eso sí, consulten en secretaría o con dirección a ver qué es lo que les indica. Y ellos me dan la autorización y yo se los subo. ¿Ya? Bien, continuamos. La función número 12. Proponer a la autoridad de servicio civil los cargos y los niveles de línea de carrera para el desempeño profesional de los archivos dentro del punto profesional archivística y gestión documental. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una persona que entra a trabajar en el área de archivos, no es decir que la persona de archivos es el trabajo más sencillo, sino que tiene que entrar en archivos y puede hacer una línea de carrera. De repente en un inicio empieza solamente como recepcionista de documentos, después solamente como inventariando los documentos y así sucesivamente va subiendo a cargos mucho más altos hasta poder ser el jefe de archivos generales. Recuerden que cuando se trabaja con archivos del Estado, son pues más cargos que desempeñar, porque ya son archivos mucho más grandes, ¿cierto? Ya no son archivos así pequeños. Bien, ahora vamos con la función número 13. Celebrar acuerdos, convenios, alianzas de cooperación técnica y financiera con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en materia de su competencia. En este caso es, por ejemplo, acuerdos cuando supongamos que tú estás en el extranjero y necesitas hacer una investigación con documentos que se encuentran acá. Hay entidades con las que tú haces convenios y te pueden brindar esa información o pueden solicitar, ¿no? Son empresas que, bueno, en este caso organismos o instituciones que cumplen la misma función y ya hay alianzas. Función 14. Autorizar la eliminación de documentos, cualquiera sea su soporte, que con la opinión favorable de la Comisión Técnica de Archivos hayan sido declarados innecesarios. Por ejemplo, ellos pueden autorizar que se elimine ciertos documentos que ya no sirvan ya como soporte de una investigación. Por ejemplo, como les digo, tengo información de un personaje antiguo que ya no lo estudio, que ya no me interesa, ya toda su información o toda su historia ya está actualizada en un solo documento. Ya no necesito los documentos antiguos, entonces me pueden autorizar eliminar esos documentos, ¿no? Porque de repente ya son innecesarios porque ya están en otro documento, como dice, de manera guardada. Los demás, dime.
Claro, ese es en caso de una persona común, como tú dices, ¿no? Pero hay documentos que también se van actualizando. Imagínate que del año ya 1500, supongamos, tengamos información que está pues súper deteriorada, ya las hojas ya están tiras, ya no se vea la letra, ya esa información, como dice, para no perderla, se ha transcrito de manera digital de repente en otro archivo. Entonces tú ya guardas el original y el otro ya lo desechas, pero te tienen que dar la autorización, ¿no? Dependiendo también el tipo de información. Siempre y cuando la información ya esté guardada, ya a veces puedes ir desechando documentos. Entonces, hay unos, no sé si ustedes se han fijado que hay unas hojas antiguas que ya se deshacen nomás, ya se está perdiendo. ¿Ya para qué guardar esos documentos? Si ya lo tienes, como dice, actualizado en otro documento, ¿cierto? En esta Comisión Técnica de Archivos nos dice que es el órgano consultivo del Archivo General, de carácter interdisciplinario y se encuentra integrado por especialistas en materia archivística y de disciplinas afines, los que son designados por resoluciones jefatural, su funcionamiento que regirá por su reglamento interno aprobado por su resolución jefatural. O sea, es decir, que para las personas que atienden o que están a cargo de esta técnica de archivos hay una comisión y los integrantes son elegidos y tienen que tener una resolución por el tiempo que ellos desempeñan estos cargos. Artículo 8. Escuela Nacional Archivística. La Escuela Nacional Archivística es el órgano desconcentrado del Archivo General de la Nación. Su funcionamiento se rige por lo dispuesto de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la carrera pública de sus docentes, según la Ley número 30.512 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 010-2017, según Minedu, que es la Escuela Nacional de Archivística, que tiene como función la formación académica y capacitación de los profesionales en materia archivística y en el ámbito nacional. Sus títulos se otorgan a nombre de la nación y son de grado superior. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una escuela exclusivamente que se dedica a lo que son archivos, técnicas de archivo y trámite documentario. ¿Qué quiere decir? Que se ve desde el inicio que llega a sus documentos, cómo recepcionarlos, a dónde ir, qué hacer, cómo salvaguardar esos documentos. Es una carrera exclusivamente de archivos y que se otorga un título a nombre de la nación. ¿Dónde está esta escuela? En Lima. Bueno, en Lima es donde están las escuelas de archivística. En Arequipa no he visto ninguna escuela de archivos. Sí es cierto que los institutos ofrecen el curso de técnicas de archivo, como en el caso de ustedes que lo están llevando, que es uno de los, creo que es el único instituto en Pedregal que lleva este curso. Los demás institutos en su sílabus no he visto que llevan el curso de técnicas de archivo. Bien, ahora, el traslado de bien cultural documental. Los documentos de archivo deben ser administrados por una unidad orgánica de archivos, dependiente, técnica y normativamente del Archivo General de la Nación. El tratamiento técnico de documentos de archivos es sistemático, o sea, todo va dentro de un sistema, todo se registra por medio del sistema. ¿Ya? Las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Archivos deben solicitar autorización del Archivo General de la Nación para el traslado dentro del territorio nacional con fines de exhibición, estudios especializados o restauración de patrimonio documental de la nación. Cuando el traslado se lleve a cabo en el ámbito departamental, corresponde al archivo regional respectivo y otorgar dicha autorización. O sea, siempre, si yo, por ejemplo, del archivo quiero sacar ciertos documentos para exhibirlos en una feria cultural, ¿ya? Supongamos que soy de Arequipa, una entidad de Arequipa, y quiero sacar archivos que están en Lima, supongamos. Tengo que pedir permiso para poder exponer esos documentos. Todo es con archivo. Así como el día de ayer hablamos que
para sacar documentos de un área a otra área tiene que quedar evidencia del movimiento de esos documentos. De igual forma, en los archivos generales, sacar permiso para mover tanto de un lugar a otro. En el artículo 10 nos dice, las relaciones interinstitucionales, dice, el Archivo General de la Nación mantiene relaciones interinstitucionales con otros organismos de los sectores, tanto público como privado, nacionales o extranjeros, mediante convenios, acuerdos o por cualquier otro mecanismo que permita la normatividad vigente. Artículo 11. Procuraduría. El Archivo General de la Nación cuenta con un procurador público, que es el encargado de la defensa jurídica de sus intereses, en concordancia con la normativa del sistema de defensa jurídica del Estado. Siempre se debe de tomar en cuenta que se debe de defender estos intereses y toda esta normativa que se tiene en los archivos generales. En otras palabras, los archivos generales deben ser custodiados, siempre tienen que estar custodiados, cuidados por las personas, ¿no? Y como dice, evitar la extracción. Imagínense que vayan a Mollendo y se lleven lo que han guardado para el año del tricentenario. Esa parte de donde han guardado tiene que estar custodiado, porque puede venir otra persona y todavía todo lo que han dicho que han guardado son cosas de valor, supuestamente. Cuando vayan, lo van a deshacer de repente y se llevan esa información. Entonces siempre tiene que estar custodiado. Ya. Ahora, la potestad sancionadora dice, por vía reglamentaria se tipificarán las infracciones administrativas y se determinarán las sanciones correspondientes, así como se regulará el procedimiento administrativo sancionador. Ustedes saben que todo tiene una sanción en caso de incumplimiento de las leyes. En el artículo 13, bienes de Archivo General de la Nación. ¿Cuáles son los bienes? Dice, para el cumplimiento de sus fines, el Archivo General de la Nación tiene un patrimonio propio, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular. Son recursos financieros adicionales generados o sea, el Archivo General de la Nación tiene su propio capital, ¿ya? Su propio patrimonio, su propio dinero, que proviene del cobro de tasas previstas en su TUPA, los trámites únicos de procedimientos administrativos que ellos tienen. Venta de bienes y prestación de servicios. Capacitación y difusión de normativas en materia de su competencia. Cooperación nacional y extranjera. Donaciones que efectúen a su favor, imposición de multas y demás que se les asigne la normativa. La gestión y administración de los bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio del Estado que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, son ejercidas de acuerdo a Ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Derogación. Deróguese las normas que se opongan a la presente ley. ¿Qué normas son las que se oponen a esta ley? Primero tenemos las disposiciones complementarias modificatorias, las que se han ido modificando. Primera dice, modifíquese el artículo 230 del Código Penal, que queda redactado de la siguiente manera: destrucción, alteración, sustracción o extracción de bienes del patrimonio cultural de la nación, que va dentro del artículo 230. ¿Qué es lo que decía? El que destruye, altera, sustrae el lugar de conservación o extrae del país o comercializa sin autorización bienes culturales distintos a los de la época prehispánica o no los retorna al país de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido con pena privativa de su libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años con 90 a 180 días multa. Acá está la ley donde les comentaba, las personas que extraen o sustraen cierto tipo de o comercializan sin autorización, por ejemplo en el caso de los huacos, ¿no? Si es que los encuentran, como dice,
los del Ministerio de Cultura, que están comercializando estos productos sin autorización, tienen pena privativa de su libertad, entre 2 y 5 años. ¿Sí? En el caso que la gente tenga la condición de funcionario o servidor público con deberes de custodiar los bienes, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10. ¿Qué quiere decir? Que si es una persona, un funcionario público que está encargado de cuidar estas cosas y él es el que comercializa y vende, como dice, ese tiene una pena mayor, ¿no? Tiene entre 5 a 10 años. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Esa parte. Hablen pues, jóvenes, ¿por qué están calladitos? ¿Se han dormido? Segunda modificación, dice, modifícase en el artículo 3 del título preliminar de la ley 28.296 que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Presunción del bien cultural, los bienes materiales o inmateriales de la época prehispánica, aquellos de la época virreinal o republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que presenten las siguientes características o pertenezcan a las siguientes categorías. Los que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artística, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intercultural se encuentran registrados en los inventarios. A ver, un momentito. En esta modificación tenemos diferentes categorías, ¿no? De acuerdo a la importancia en el cual han sido, como dice, de acuerdo a la importancia y valor que tengan estos archivos, si son culturales, son públicos, privados. Ahora, el otro es de acuerdo a los documentos públicos con más de 30 años de antigüedad y documentos privados con más de 50 años de antigüedad. Las colecciones ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés paleontológico. O sea, esto sí se debe de conservar también las colecciones o esos ejemplares, ¿no? Que son medios raros, como dice que siempre sabemos encontrar. Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar, historia social, como de la vida de los dirigentes, pensadores, sabios, artistas y acontecimientos de importancia nacional. El producto de las excavaciones, tanto autorizadas como clandestinas, o de los descubrimientos arqueológicos. Elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico. Eso también. Antigüedades que tengan más de 100 años, como inscripciones, monedas y sellos grabados. ¿Alguien de ustedes colecciona las monedas antiguas? ¿Nadie? ¿Sí? Los indies. Sí, ¿no? Esos varios son coleccionistas de esas monedas. Claro, y ahora nuestros billetes que también ya van a quedar como dice, antiguos. ¿Alguien guarda esos billetes de 10 soles, 20 soles, los primeritos que teníamos? A ver, muéstranos tu INTI. El material etnológico. Tenemos los bienes de interés artístico, tales como cuadros, pinturas, dibujos, hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material, con exclusión de dibujos industriales y artículos manufacturados decorados a manos. Hoy en día ya no pintan ni dibujan tanto, ¿no? Muy pocos se dedican al dibujo y pintura. Muy pocos. Ahora ya todo es pegar, imprimir. A la familia Simpson.
Claro, son muy pocos los que se dedican al dibujo y pintura. Antes, por ejemplo, claro, porque ya se han aburrido ya de estar en la computadora desde la cuarentena. Claro, cada persona ha optado diferentes cosas, ¿no? Han sacado diferentes cualidades que han tenido, talentos escondidos. Pero antes se dibujaba, cuando se iba al colegio se dibujaba todo a mano. Ahora ya todo es lámina, copia. Ahora, las producciones originales de arte, estatuario y escritura en cualquier material, grabados, estampas, litografías originales, conjuntos y montajes artísticos. Luego tenemos los manuscritos raros e incunables, libros, documentos, publicaciones antiguas de interés especial, histórico, artístico, científico, literario, sueltos o en colecciones. Tenemos los archivos incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos. Hay esos archivos, pues esos del cine, esos antiguos, cuando se hacía cine en blanco y negro, también, ¿no? Luego tenemos el objeto de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos. La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente, emitida de oficio y a solicitud de parte. A ver, ¿qué más nos dice? Tercera, modifica el artículo 3 de la ley 25.323 que queda redactado de la siguiente manera. El Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas sectoriales en materia archivística. Sus objetivos y funciones son regulados por el Decreto Supremo. Conforman el sistema el Archivo General de la Nación y archivos de entidades de administración pública, comprendidas en el artículo 1 del título preliminar del texto único ordenado de la siguiente Ley de Procedimientos Administrativos, en este caso la Ley General 2744. Disposición complementaria reglamentaria. El Poder Ejecutivo, en el plazo de 120 días hábiles, emite la norma del reglamento necesaria para el cumplimiento de la presente ley. Y ahí firma bueno, acá en este caso son firmados por los entes, ¿no? Firma Alcides Raime Marín, congresista de la República, y ya firman los demás, ¿no? Son firmas digitales que están protegidas, que no se pueden ver ahora, de cada uno de los integrantes, y eso está dentro del Congreso de la República que se ha dado en el año 2020. Bien, hasta ahí alguna duda, pregunta.